Buenas, buenas, ¿cómo están amigos? Soy Juanco de la comunidad de TikTok. Amigos, estamos de nuevo en el Parque China. Vamos a enseñar algunos aspectos del lugar, ¿ya? Eh, También vamos a buscar un sitio cómodo para poder sentarnos. Miren, esto de acá era los mecanismos del parque, pero lo han trasladado a otro lugar, ¿entiendes? Y estos son... y lo han puesto así como una especie de subidita. Vamos a ver un ratito. Así lo han puesto así de esta forma. No vayan a ser que ha sido casualidad de que esto sea así. En realidad esto no fue casualidad, era algo diseñado. Lo han diseñado de esta forma para que lo hagan subir así. ¿Entiendes? Entonces esto de acá, en realidad era todo este muro que estaba acá que protegía el mecanismo. Había más mecanismos acá. Y esto de acá, sobre la configuración del agua y la luz, los mecanismos lo han sacado, lo han cambiado. Toda esta zona que ves acá está rota, lo han sacado. En realidad esto no es casualidad que sea así, sino que esto lo han diseñado así como si fuese un mando de un panel de control, por ejemplo, ¿no? De una cosa. En el caso del parque chino de esto era como un centro de laboratorio, de control, o sea era para controlar el agua, el jardín, la luz, todo esto. Pero mira, quedó todo demacrado, destruido, pues, ¿no? O sea, esto de acá comunica una subidita, ¿no? Pero esto no es normal, fue diseñado para hacer esto. Pues simplemente ellos decidieron en el parque chino que en Pueblo Libre, decidieron simplemente cambiar el lugar, ahora está en otro sitio. Y esto en realidad era una muralla así grande, hasta acá era. En lo que ya todo esto lo han sacado, lo han deteriorado. Había más elementos ahí, lo han sacado, o lo han destruido. En fin. Y esto de acá que sube así, lo han puesto así como una especie de una simbología, ¿no? Una simbología porque, o sea, todo esto que se ve acá, ¿no? Se ve subidito hasta arriba, mira. Era una simbología, ¿no? Como que estaba comunicando de que es el aparato, el centro de control, ¿no? Todos los parques son así, hemos estado viendo, todos los parques tienen centro de control de agua, de luz, mecanismos electrónicos, todo para que funcione. La verdad que cuando mira, no sé, un parque, la verdad que el parque era, digamos, fabricado así, hecho así, ¿sí o no? Pero no, detrás de eso hay ingenieros, hay artistas quienes han hecho esto. Y después poco a poco pues haciendo comentarios sobre la calle, el sitio donde estoy, el sitio donde voy, pues no, ya poco a poco uno conoce ya un nivel más profundo, pero va conociendo más, porque esto es así, porque esto es así, ¿no? Entonces ya como yo descubro estas cosas, pues la verdad pues ya les empiezo a explicar, pues. Les empiezo a explicar, ¿no? Bueno, la vez pasada también hemos estado acá haciendo esto y vamos a caminar un poquito. Todo esto de acá forma del lado artístico del mismo parque. Obviamente lo hacen así, ¿no? De esta forma. La verdad que acá esto está así porque hay muchas personas que vienen a jugar y maltratan el césped, todo. Es por eso que este césped se queda así. Cuando uno camina mucho, corre mucho, juega mucho acá y digamos que se maltrata el césped, queda de esta forma. Se maltrata el césped, ¿me entiendes? Todo esto está maltratado. La verdad es que si tú ves un parque así, porque ha sido maltratado. Todo esto, en realidad esto no debe suceder. Hasta hasta huellas han dejado acá. En realidad esto no debe suceder. No debe suceder. Si este parque lo ven así porque ha sido maltratado, quizás ustedes hayan caminado así, hayan visto, pero no se hayan percatado, o simplemente quizás por ignorancia, ¿no? No conocen, ¿no? Pero ya yo que estoy acá y te digo que sí, el parque en realidad es verdecito, todo el jardín. Ahora han visto estos parques que son bien cuidados, las áreas verdes bien cuidadas. La verdad que no existe este tipo de naturaleza no existe. El parque es bien verdecito. Ustedes van a un parque que están custodiados por personas quienes cuidan el lugar, sobre todo por ejemplo en las iglesias, en templos importantes. Nunca van a ver un lugar así de tal deterioro. No, obviamente están adornados, pues lo adornan con flores, con belleza, plantas de colores y entre todas estas cosas, ¿no?
Quizás ustedes no lo sepan, pero ya yo les digo, en realidad esto sí se ve así porque ya está maltratado, lo han maltratado, mejor dicho, lo han maltratado las personas, han estado caminando por aquí, así como yo y muchos caminan por aquí, van maltratando lentamente y el parque, comienzan a jugar fútbol, comienzan a hacer un montón de cosas y ya después queda así maltratado. En realidad los parques no lucen de esta forma, en realidad los parques bien cuidados están bien verdecitos, el área es bien verde, nunca se ve estas cosas. Acá sí se ve esto porque ya está recontra maltratado, ya está recontra esto ya. Es que en el caso de acá ya lo descuidan así porque lo han arreglado, mira, con las raíces, no les cortan, no le dan mantenimiento, toditito esto, mira, todo esto ya está maltratado, está destruido con rocas, mira, las rocas de aquí está recontra deteriorada. O sea, por decirlo así, un castellano más claro, está hasta las huevas, así ya, con castellano más claro, está hasta la hueva ya todo esto de acá está hasta la hueva. Ya lo pueden arreglar, lo arreglan, pero los muchachos vienen acá, pues juegan, las personas vienen acá, entonces el deterioro sigue, pues. Y lo peor de todo es que se invierte plata. Entonces ya la municipalidad mismo se da cuenta y ya deja todo el abandono, pues así como esto, mira, todo está abandonado, así. Todo esto de acá, todo esto así como está así, ya significa que el parque está hasta la hueva ya. Mejor te lo digo en castellano más claro. Continuamente tratan de repararlo, pero si la municipalidad no hace nada, el parque se deteriora más y más y más. Es por eso que ven una banda ya de color amarillo, pues, ¿no? Acá vivieron muchos niños, por ejemplo, hay unos niños ahí que están viendo ahí, y van a empezar a jugar, entonces van a seguir maltratando el parque. Y esto sucede a diario, pues, ¿no? En este parque chino. Y este parque donó la Fundación de China. Este de acá lo donó la Fundación de China. Acá tenemos el símbolo, ¿no? Acá tenemos el símbolo, mira. Este de acá es el símbolo, que es un símbolo de identidad que está diciendo que China donó. O sea, donó, me refiero a que donó dinero para la construcción de este lugar. Así que por lo tanto ponen su símbolo. Este es el símbolo más significativo que estamos viendo. Pero bueno, todo lo demás está descuidado. Como les digo, los sitios donde están los monasterios, donde están las iglesias, todo, la verdad que todo está bien cuidado y los parques no lucen de esta forma. Bueno, vamos a entrar por acá. Bueno, esto de acá son las macetas de adorno que lo hacen para adornar. En realidad todo este lugar todo esto es esto, mira, lo que está allá también, todo esto de acá, toda esta simbología, acá donde ponen la bandera, ¿no? Todo esto es hasta acá. En realidad es toda esta redondela, ¿no? Y este acá es el símbolo principal. Este símbolo principal es bien artístico, es bien bonito. En realidad, pues supongamos, pienso que si los chinos no hubieran venido o no hubieran donado, no miraríamos estas cosas. Todas estas cosas, estas maravillas se ven solamente en video, aquellos que viajan, pues aquellos que van para allá, ¿no? Son los que ven esto. En realidad, los que viajan, en realidad nosotros no vemos, lo vemos en la fotografía, en la televisión, las personas que digamos, pues que vienen y hacen esto, sí tenemos la facultad de poder ver, pero si no, pues. Por ejemplo, acá no vemos, por ejemplo, mezquitas así de musulmanes, debe haber, ¿no? Bueno, yo no he estado mirando por ahí, pero la verdad que no vemos esto. Por ejemplo, lo vemos en televisión, así, estas son las palomitas, mira. Lo vemos en televisión nomás, pero no lo veo, no lo veo en el mundo real, miren. Aquellos que son amantes de los animales, se les dejo. Hay muchachos así. En algunos parques de aquí, el parque de acá de China le ponen un pasto artificial, porque se sabe que juegan. En los pastos artificiales ya no hay maltrato, pues.
está diseñada por esta forma. A pesar de todo, si se juega mucho, si se usa mucho, se maltrata. Pero es como cualquier aparato que se usa mucho y con el tiempo se malogra. Eso es normal. Vamos. Antes que debía haber compartido esto con los amigos de acá, de los amigos de México, lo voy a compartir porque... la voy a compartir porque son los únicos que comentan en este live. A ver si viene. Buena, ¿cómo estás? Soy Juanjo de la comunidad de TikTok. Bienvenido a la transmisión. Bueno, vamos a comentarles un gatito o hacer un resumen de lo que yo estoy mandando. Estoy mandando, por ejemplo, casi lo mismo. Ahora estoy mandando lo que es un chiste de la política, sobre todo ese chiste antiimperialista. Esto creo que lo han sacado las personas izquierdistas, pues, por decirlo así. Esos chistes. Estos videos que lo han sacado son como chistes. Así está Donald Trump, presidente de Irán, está Vladimir Putin, presidente de Corea, ¿no? Todos esos chistes tienen relacionados por la toma y la posesión de productos, materias primas, pues, el petróleo y esas cosas, ¿no? Lo hacen de un modo cómico, ¿no? Pero estos son propaganda, básicamente son antiimperialistas. Por ejemplo, una de esas cosas que manda por gente Donald Trump, lo han puesto como un gordo, ¿no? Como un gordo y bueno, y se ha tirado a la piscina y rompió la piscina, rompió el techo, rompió todo, ¿no? Son chistes, ¿no? Que suele hacer la gente, ¿no? Para divertirse. Esto propaganda política que manda son antiimperialistas, ¿no? Bueno, al fin y al cabo son unas bromas, ¿no? Para la gente que le gusta, pues. Ahí sale el presidente de Venezuela, por ejemplo, otro que sale Donald Trump, que lo están metiendo preso a Nicolás Maduro, ¿no? Son chistes, pues, ¿no? Quienes lo van a matar de hambre en la cárcel, como lo ven bien gordito. Nicolás Maduro, la verdad, pues que los principios era flaco. Cuando entró a la presidencia comenzó a engordar este tipo. Ya que los venezolanos decían, ¿de dónde está gordo este tipo, mano? Comenzó a engordar. Los mismos venezolanos que estaban acá, que yo hablaba con los mismos venezolanos, está gordo, está gordo. ¿De qué está gordo este? Está con los bloqueos, que venezolanos están muriendo de hambre, se están yendo a otro país a trabajar y está gordo, man. ¿Qué chucha? Dije yo, ¿qué cosa? ¿Por qué está gordo este tipo, man? Era algo que sorprendía a los venezolanos. Los venezolanos ya sabían, pues, la corrupción que había ya con Nicolás Maduro, pero este tipo comenzó a engordar, oye. Fue justo en el tiempo de que los venezolanos se estaban escapando, se estaban yéndose a otro país, caminando, otros con carros, vinieron a buscarse la vida acá en Perú, justamente, y yo me hice amigo de venezolanos. Y bueno, pues yo me hice amigo de venezolanos y la verdad, pues, hablando así, hemos hablado de temas de política, de muchas cosas, la historia de Venezuela, Hugo Chávez, ahora Nicolás Maduro, las noticias. Hemos hablado también con un pata en especial, no sé cómo se llama, Jesús creo que se llamaba, hace tiempo. Habíamos hablado de todo, de política, lo de China, que pasaba en China, Corea del Norte, y esas cosas, pues, ¿no? Historia. Y de ahí salió, pues, una de las cosas que habíamos hablado también de que las máquinas y los cables cuando se malograban simplemente no los arreglaban, ¿no? Era algo, a nosotros nos sorprendía esto porque nosotros es muy extraño. Nosotros siempre vemos que cuando las cosas se malogran y son de primera necesidad como la luz, el agua, no tiene que por qué faltar la luz. ¿Por qué va a faltar la luz? Va a faltar el agua, no tiene por qué faltar el agua. ¿Cómo lo van a dejar así sin reparar? Y dice que allá sucedía así. En la fábrica se malograba una máquina, nunca lo reparaban, lo dejaban botado. Era algo muy extraño, porque nosotros acostumbrados acá, que cuando se malogra una cosa lo tiene que mandar a arreglar. ¿Cómo lo va a dejar así, digamos? Se malogra la máquina, la fábrica es vital arreglar la máquina, porque con eso hay más producción. Si no arregla la máquina, no hay producción, simplemente. Nosotros estamos acostumbrados así. Si se malogra una cosa, hay que llamar a la compañía eléctrica ya al día siguiente o dentro de unas horas tener que arreglarlo porque es necesario. No va a dejar sin agua, sin luz. De cambio ya dice que se malograron los cables
o los dejaba hasta que los cables, acá le dan mantenimiento a los cables eléctricos, a las luces. Siempre se ve gente, pero siempre se ve gente que está ahí haciendo mantenimiento, reparaciones. Yo a veces cuando salgo en la calle hay gente que está haciendo reparaciones, los cables, los sitios, todo. Y ves que allá me cuentan lo contrario. Dice que allá no hacen reparaciones, ¿no? Bueno, antes, no sé cómo será ahora, pero dice que los cables que se malograban ahí, siempre lo dejaban así, lo dejaban así sin reparar. Se envejecían los cables, se oxidaban, se malograban, y lo dejaban así, y fallaba el circuito eléctrico, y simplemente lo dejaban así, abandonado. El gobierno se dedicaba a otra cosa, y todo lo que era vital, el agua y las necesidades, todo quedaba botado. En la dictadura es así también, en Medio Oriente, así. En Medio Oriente la luz viene cada 2 horas, es que tienes 2 horas para hacer todo. Pasar las 2 horas y te quedas sin luz, ya no hay luz. Ya no hay luz. Estas cosas son las que están pasando. Esto lo hemos averiguado en países árabes, en países de África. La luz solamente viene una vez, o 1 hora al día, o 2 horas al día. O tiene luz 2 horas, luz. De día, de noche ya no hay luz, pues ya se tiene que hacer con vela, ya con velita, le tiene que poner velita. Hay gente que se recursea, la gente que te tiene que cocinar tiene que ir cargar carbón y cocinar su comida en carbón, porque 2 horas no son nada, alcanzará para bañarte, para lavarte, nomás después ya no hay luz. De noche no había luz, así que de noche allá en Líbano, en países árabes de Líbano era terrible, porque no había luz. No sé si la situación habrá cambiado un poco, pues habrá cambiado un poco. No lo sé, pues. La cosa que la cosa que no, la cosa que ya no había luz, pues no había luz. Y de noche ya era tétrico, sobre todo en las calles, pues, porque eran calles antiguas, todo, más la oscuridad, todo se vuelve muy tétrico, ya uno sale y ya se da con miedo, pues, y además no hay gente ahí, parece ciudad fantasma, y de noche peor, se vuelve muy tétrico. Han ido influencers venezolanos que conozco, gente que ha ido a Ucrania, gente que ha ido a Corea del Norte, gente que ha ido a varios sitios. Lo que pasa es que en los lugares que son viejos y deteriorados, sin luz y de noche contribuyen peor, se vuelve mucho más tétrico, mucho más terrorífico. Esto parece que tiene un destino. Mucha gente, por ejemplo, en la Unión Soviética, le voy a contar ya, en la Unión Soviética mucha gente se dedicaba a otras cosas, en lo que es la construcción de carretera, parques, alumbrado eléctrico, agua, progreso. El gobierno invertía muy poco. El gobierno invertía más en sus proyectos personales, por decirlo así. Al invertir ahí gasta todo un montón de plata y apenas queda un poco para el mantenimiento y para mantenimiento de las áreas. Esta es una de las cosas que hay que ver. Cuando un gobierno así totalitario tiene una misión, un propósito, una dictadura, hacer algo grande para el país, en realidad sería perjudicial para las personas, para los civiles como nosotros, porque nosotros esperamos de la voluntad del gobierno, de lo que el gobierno tiene. Pero si el gobierno malgasta ese dinero en obras personales, no sé, en obras, en petróleo, o enriquecerse, o robar, no sé, cualquier cosa, ya la queda perjudicado. Un ejemplo es como el Kremlin. En el Kremlin lo han embellecido el Kremlin, trajeron un montón de artistas del extranjero para embellecer el Kremlin. Ahí el gobierno, esto salió en documental, salió de que el gobierno invertía mucha plata en eso. Y aparte de la plata de bolsillo, pues, al bolsillo también iba. O sea, no solamente se invertía haciendo el Kremlin, sino que por otro lado la plata entraba al bolsillo de los políticos. O sea, un gasto enorme.
Y ya pues cuando tú ibas ahí más adentro de Rusia lo ves empobrecido, todo, las calles todas sucias, calles deterioradas, todas viejas. De noche contribuía, de noche ya parecía tétrico, ya terrorífico, pues, mano. Y encima no había gente, mano. Imagínate tener que caminar en la calle en la Unión Soviética sin gente, sin alumbrado eléctrico, todo. Ya, un suicidio, man. Te puede pasar algo ahí, delincuente, alguien te puede hacer algo y no hay gente, no hay quien te ayude, es como un lugar abandonado. Mira, hay dos versiones. Una que puede ser un lugar empobrecido, así como al sur de Rusia, así como Chechenia, ¿no? Lugares donde ha estado la guerra ahí y bueno, y más al norte donde están los sitios deteriorados, estético, se ve horrible, aunque haya luz tenue o quizás no lo haya, aunque sea de día también, de día y de noche, pero son contrastes, pero la sensación casi es la misma. Mira, si tú vas a Corea del Norte, vas a esas calles donde están solitarias, las calles son bien bonitas, todo, pero sientes algo así, un malestar, una depresión, algo así, no sé, o una sensación de abandono, porque tú caminas en las calles bonitas, las calles de Corea, pero no hay nadie, pues, apenas pasa un carro, pasa un autobús, pasa un autobús, o te metes adentro de la calle, es como si la calle no tuviera gente, tú estás solito nomás. Fíjate que viéndolo de la noticia es así, imagínate tener que caminar por esas calles, pues, todo en soledad. A veces se escucha el himno, a veces se escucha la canción que escuchan en Corea del Norte, pero a ver los edificios, las calles están vacías, no hay nadie, es como si todo el mundo se hubiera ido. Y después se escucha silencio, porque no hay música, no hay bullería de niños, es algo así, una paz muy silenciosa. Y pues, esto puede causar pues, mucho temor, pues, ¿no? Mucho temor puede causar. Bueno, al menos caminar ahí sí, pues, pero, o sea, se ve bonito el lugar, pero da una sensación de miedo. No es como caminar en Nueva York, las calles en Nueva York son rascacielos, todo, pero hay gente divirtiéndose, hay gente, todo chévere, pues, todo chévere. En cambio, allá en Corea del Norte hay rascacielos, hay edificios grandes, construcción bien estético, ese lugar, todo, pero no hay gente, no hay gente. Oye, que te vas a caminar, no hay nadie. Y da una sensación de algo extraño, de algo raro. Hay gente que ha ido allá a Corea del Norte, no necesariamente en un sitio, sino en otro sitio, ¿no? Había, por ejemplo, un pata mexicano que había ido allá a Corea del Norte y fueron con un carro. Y el lugar era apartado de la ciudad, o sea, tenía que pasar por todos los campos. Y había una especie de cúpula grande y donde era un restaurante donde los turistas iban, pero siempre daba la sensación de que había algo impuro ahí, algo que incomodaba, porque era extraño que pueda existir en una cúpula grande, es como si lo hubieran excluido a los turistas extranjeros para que no vean la realidad la realidad de Corea del Norte, pues, por decirlo así, pues, ¿no? Y la otra era una sensación de soledad, no sé, la gente creo que veía la televisión, creo que no se escuchaba música, o la gente era muy rara, comía, o hablaba despacio, no sé, y el sitio que estaba aislado, el influencer ese que fue de México, lo vio pues como algo, ha captado una sensación extraña. Es una sensación extraña, es algo muy difícil de ver, pero la causa puede ser esa, el aislamiento, la sensación de estar en un lugar lejos, ¿no? Porque alrededor solamente era tierra y chacras, ¿no? Por decirlo así, claro. Y ahí la forma como se comportaban, no hablaban mucho, hablaban muy despacio, ¿no? Pero la sensación del ambiente él había captado, se captaba una vibra extraña, una vibra rara, una vibra extraña se había captado allí. Era algo tétrico, por decirlo así, tétrico ya. Pero esas cosas sí se sienten en realidad. La gente que está viviendo allí capaz no, porque están acostumbrados a estar allí. Pero la gente que viene del extranjero sí se siente algo que es que da una especie de miedo, no sé, porque se ve que no es normal esa vaina.
Para mí que no es normal, y han hecho una cúpula para extranjeros, y lo han aislado, lo han mandado a la chacra, al campo, y le han puesto un lugar para que los extranjeros no vean. Pero se contaba una sensación extraña, al menos eso dijo. Es que yo puedo calificar como que todo es diferente allí, pues. A eso me refiero. Va. Bueno, entonces pues ya, entonces pues a eso me estaba refiriendo. Y hay lugares que son así. Es que esos lugares allí no quieren que sepan los secretos que ellos hacen. Lo que pasa es que estos países están en un secretismo y siempre hacen proyectos para la nación. Hacen proyectos para la nación. Y bueno, hacen proyectos para la nación. Mira, hace unos días había visto un documental. Era un documental que había visto. Ahora uno de los secretos de la Unión Soviética, uno de los secretos de la Unión Soviética era la parapsicología, no sé si han escuchado. Bueno, yo había documentado un poco la parapsicología, que es el estudio de los fenómenos, de los espíritus, fenómenos, almas, entes, entidades que aparecen muchas veces por la noche. Bueno, esto es algo que yo también he pasado, he vivido también, y esa es una ciencia aparte, eso se estudia en la universidad, lo que se estudia en los entes. Bueno, lo que pasa es que en la Unión Soviética, sobre todo en la Universidad de Leningrado, la Universidad de Leningrado pues quedaría al norte de Moscú, pues, porque Leningrado está al norte. Era justamente esa la universidad donde se permitía cierto tipo de estudios. Y esto en los años 20, en los años 30, ya se estaban ejecutando estudios. Por ejemplo, la telequinesia, ¿no? Mover objetos con la mano. La telepatía, ¿no? Transmitir pensamientos con la mente, telepatía, la telequinesia, ¿no? Todo este tipo de energía se han estado desarrollando en la Unión Soviética, pero en fin, para la KGB, la Unión Soviética era para hacer una guerra parapsicológica ya, dominar las mentes de las personas para que se maten entre ellos, confundir los pensamientos de los soldados para que no puedan alcanzar sus objetivos, ¿entiendes? Alterar la conciencia, enloquecer a la persona o hacer que aparezcan entidades fantasmagóricas o fantasmas. Esto se ha visto en el terror chino. Hay gente que comienza a invocar espíritus, fantasmas, al cual cuando están en la zona de guerra aparecen los demonios y los fantasmas, y ellos mismos agarran su arma y se disparan solos. Esa es una guerra parapsicológica. Esto lo han plasmado en el cine y esto también lo han utilizado en la Unión Soviética, y se dice que hay estudios de la Unión Soviética que hasta ahora se está haciendo, la ciencia de la parapsicología. Es una guerra parapsicológica ya. El cine también ha plasmado eso. Gente que ha ido a la guerra y de repente le hacen ver fantasmas, demonios, la gente se corre. O solito le hacen con su arma, con sus pensamientos, le hacen disparar eso porque se maten entre ellos solos. Con el poder de la telepatía, ¿no? El poder, por ejemplo, de la telequinesia, mover objetos, ¿no? Algo así. Esto también se ha visto en la Guerra de las Galaxias, en el caso de Skywalker, ¿no? Con Vander, que movía todos los objetos y él con la espada los esquivaba, pero igual les caía el cuerpo, les caía el objeto en el cuerpo. Esto es bien la Guerra de la Galaxia, ahí donde está Skywalker con Vander, se llama Vander, enmascarado negro. Y eso es su poder de telequinesia paranormal, ¿no? Y comienza a mover objetos, todo. Y todo este descubrimiento se descubrió un soviético, creo que fue, y se reveló todos estos secretos que estaban haciendo reveló la CIA norteamericana, que los rusos estaban haciendo experimentos paranormales, pues, y se descubrió todo. La CIA lo contrató y ganó mucho dinero, pero a costa de vender a costa de
de venderlo a los soviéticos. Y es por eso que los americanos de la CIA, ¿no? Se enteraron pues de los experimentos, de los estudios, experimentos paranormales que se hacían experimentos paranormales que se hacían en la Unión Soviética. Ahí salió un documental, lo he visto hace 2 días, y había personas que sí podían mover, o tenían un poder así como chicos, se pegaban cucharas acá y no se caían, era como una persona que irradiaba imán. Se dice que la persona, un estudio, ¿no? Que podían averiguar que la persona puede tener esos poderes es debido a que tiene una especie de un campo magnético o una electricidad excesiva en el cuerpo. Es algo así que tú te calientas las manos, te calientas o te tomas un café caliente, bien caliente, tu cuerpo se calienta, ¿no? Y agarras energía térmica. Cuando tú le das la mano al otro sientes que es caliente, pero es energía de tu mismo cuerpo. La diferencia es que esa persona tenía un poder electromagnético, por decirlo así. Entonces movía monedas con la mente nomás, o con la mano, sí. Lo movía la moneda, el cigarrillo se movía así con la mano, pero era un campo magnético. Otros con la telepatía, ¿no? Adivinaban o le comunicaban a las personas qué es lo que había por aquí, qué es lo que había por allá. Y se hicieron conocimientos, se hicieron pruebas y funcionó esa vaina, funcionó. Otro era producir calor térmico. Cuando tú tocabas a una persona, le transmitía un calor excesivo que le provocaba quemaduras. Incluso ahí en el video se veía un periodista, creo que era norcoreano, creo que se hizo la prueba, y la señora creo que ya le tocó el cuello así, atrás, y le provocó quemadura, y quemaba, lo habían filmado ese momento, y provocaba un calor así fuerte con el cuerpo mismo. O sea, se descubrieron muchos experimentos. Otros que mediante la mente y la concentración hacían prender un foco, una lámpara. Bueno, eso sí está en el video. Eso sí lo he visto en el video. Y eso pues, todas esas cosas lo han traído y lo han traído a completar. Eso sí eran secretos de la Unión Soviética, sino que en ese tiempo aún se nos revelaba, mandaban en secreto. Pero igual, siempre había espía. Quien se enteraba primero era la CIA, FBI, la CIA de Estados Unidos, porque tenían que hacer una competencia, los rusos no podían ser poderosos, y esa idea de la invocación de los espíritus y la invocación de almas, todo venía de la Unión Soviética, porque ellos querían tener el poder absoluto, poder supremo para gobernar el mundo, porque ya tenían un enemigo que era Estados Unidos. Así que el mismo Stalin vino del mismo Stalin, vieron a descubrir magia, hechicería, brujería, artes de adivinación, para poder encontrar la forma de tener un poder superior absoluto y poder gobernar, pues, y poder ser el amo del universo, porque ya había un enemigo, pues, ya era Estados Unidos, se estaba haciendo crecer, y Estados Unidos no se quedaba atrás, era una especie de una guerra psicológica, o una guerra fría. Te decía que soldados, gente de la KGB iba a Estados Unidos a averiguar qué es lo que hacían, algunos lo descubrían y metían preso, pero eso no era todo, que la gente de la CIA iba también a Moscú a investigar, crearon un túnel subterráneo y ponían aparatos para escuchar las conversaciones y después traducirlo al inglés, el idioma ruso hablado, para ver qué cosas hablaban o qué experimentos hablaban. Esto con el tiempo los soviéticos también descubrieron, los de la CIA también cayeron presos. O sea, era una guerra psicológica, una guerra fría. Había muchos soldados de la KGB que se iban a Estados Unidos a averiguar qué avances, pero los más avances extraordinarios que hacían eran los rusos, porque los rusos invertían dinero para hacer esto. Era un mundo paralelo, era un mundo muy diferente a lo que podía suceder en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué te digo un mundo paralelo? Pues nada, te voy a decir una cosa. Normalmente acá en Perú, Latinoamérica, nos dedicamos a la vida, al trabajo. En cambio, esa gente se dedicaba a hacer cosas que no tenían sentido y se invertía dinero. O sea, el gobierno invertía mucha plata y la gente se paraba solamente en laboratorio haciendo experimentos o investigando qué es lo que hay detrás del cine, por ejemplo, qué es lo que hay sobre la parapsicología, los espíritus, el descubrimiento de nuevas cosas, ¿no? Parapsicológicas, entes sobrenaturales, ¿no?
descubrimiento también de la tecnología para hacer, no sé, tecnologías, cosas extrañas, cosas raras, las cosas que ellos descubrían, lo que hacían en Estados Unidos, y ellos no podían copiar, hacer lo mismo, tenían que hacer algo mucho más poderoso, era muy diferente, o sea, no se copiaban, sino que simplemente hacían cosas extrañas, maquinarias extrañas, investigación, y todo eso el gobierno financiaba, y esa gente se dedicaba a eso nomás, no llevaban una vida normal como llevaban nosotros. Es como nosotros que nos vamos a todos los sitios, vamos a trabajar, a cumplir nuestras 8 horas, 10 horas de trabajo, ¿no? Haces una cosa, otra cosa, no, pero esa gente no se dedicaba a eso. Se dedicaba o salía a los bosques, a todo, a captar presencias con aparatos electrónicos, para captar presencias de fantasmas, entes sobrenaturales, todas esas cosas, la gente se dedicaba a eso. Paseaban, se iban para allá, otros estaban en un almacén de investigación, creando artefactos nucleares, buscando la forma como ir al espacio, muchas cosas, creando armamentos, creando un montón de armamentos, cosas raras, cosas extrañas. En la Unión Soviética se hizo cosas muy extrañas y cosas muy raras. La gente no llevaba una vida normal, digamos, ahí en la Unión Soviética. Los civiles que eran pobres tenían que trabajar, obviamente, pero la gente que se dedicaba, mucha gente se dedicaba a otra cosa, a investigación. Imagínate que tengas que dedicarte a hacer experimentos de cosas o sujetos parapsicológicos, como el poder mental, la telequinesia, por ejemplo, telepatía, y estás ahí investigando, y de eso tengas que vivir. O sea, ya no era un trabajo normal. Los ingenieros que se dedicaban a controlar, por ejemplo, la central donde se emitía la radiación, por ejemplo, o aquellos que se dedicaban a hacer armas biológicas y tenían que trabajar bajo tierra, como un secreto, así como top secret bajo tierra, y trabajabas fabricando armas biológicas. ¿Sí? Imagínate, es un trabajo ya no es un trabajo normal, es un trabajo así ya satánico, por decirlo así, y así te ganabas la vida. Y encima ganaban un montón de plata, o sea, era algo así como un obrero va, trabaja, gana su sueldo normal, pero esa gente ganaba un montón de plata y se dedicaban a cosas que no tenían nada que ver con el progreso de un país, ¿eh? No tenían nada que ver, buscaban cosas para la guerra, para poder pelear, para poder gobernar, cosas parapsicológicas, descubrir eventos como la brujería, la hechicería, lo que es magia negra, capturar almas perdidas, espíritus que están en los bosques, que están en las casas, están abandonados. La gente, su trabajo era hacer esto, simplemente, y ganaban mucha más plata todavía que un obrero normal. Es por eso que la Unión Soviética siempre paraba pobres, se dedicaban a hacer estas cosas nomás. La gente del pueblo trabajaba, pero era pobre, pues. Pero el dinero lo manejaba el gobierno y el gobierno invertía para eso, sucesos, eventos paranormales, creación de armas químicas, biológicas, radiactivas, no sé, muchas cosas. Y se invertía un montón de plata, creación quizás de robots. Ahora se están viendo mujeres robots que están saliendo ahí, estoy viendo los videos, posiblemente la Unión Soviética también haya creado, pero lo han mandado en secreto, ¿no? Seguro para poder tener un gran nivel de inteligencia artificial, por ejemplo, inteligencia artificial abundante, para poder almacenar toda esa una base de datos, ¿no? Así que la inteligencia artificial que ahorita existe, yo no creo que sea algo nuevo. La Unión Soviética y el ejército lo tenían allí. Porque cuando una cosa nueva aparece, no va a los civiles, ¿sabes? Se va al pueblo, no se va al pueblo, sino se va al gobierno. Donde el gobierno analiza, primero es el gobierno. Incluso la sabiduría, la filosofía, para la psicología, si esto ha llegado hasta en nosotros, es porque el gobierno ya lo vio primero. Así de simple. Ya lo vio primero, ¿eh? Siempre los gobernantes son los primeros quienes reciben. Los descubrimientos, por ejemplo, sobre el nacionalismo, el espiritismo de Immanuel Kant, fueron descubiertos primero por los reyes, por los gobiernos. Ahora nosotros lo sabemos, claro. Ahora nosotros lo sabemos, pero siempre eso va a la presidencia. Los reyes son los primeros que saben. Cualquier descubrimiento psicológico, parapsicológico, filosofía y todas esas cosas, el gobierno lo sabe primero. Así que la inteligencia artificial que tenemos ahora, y Rusia seguro está utilizando por varios años, ¿sabes? Muchos años, ¿sabes? Y era secreto de la Unión Soviética. Tenían robots también, como ahora están apareciendo los robots, pero antes ellos sí lo tenían. Y con eso manejaban. ¿Por qué? Porque la finalidad de los gobiernos es el poder, tenerlo todo, gobernarlo todo. La inteligencia artificial es una forma de poder,
es un conocimiento ilimitado, ¿no? Una inteligencia que va mucho más allá del hombre, ¿no? Y tiene un almacén de datos inmensamente grande. Pero esto primero cayó en el ejército, pues, de las altas élites, los gobiernos de la Unión Soviética, y ellos lo han tenido y lo han utilizado. Todos esos aparatos, comunicaciones, incluso teléfonos celulares, que en ese tiempo no eran literalmente teléfonos celulares, pero eran aparatos que la gente se comunicaba y tenían un satélite y lo hacían para gobernar el mundo. La KGB tenía un poder inmenso, era una KGB, era un dios todopoderoso, ya, todopoderoso la KGB, y tenía incluso aparatos debajo del mar para poder controlar qué barco entraba, qué barco tenía. Yo había leído todos esos libros de la KGB, era algo increíble. La KGB tenía todo eso, la inteligencia artificial, poderes paranormales, todo eso estaba en archivo, en biblioteca a la KGB. Y la KGB documentaba todo con fotografías, videos y todos los descubrimientos de la Unión Soviética que se descubrió. Era una biblioteca enorme porque eran muchísimas cosas. Cuando cayó la Unión Soviética, cuando cayó la Unión Soviética, gran parte del material, 70% del material se destruyó. No quería que se supieran los secretos. Es por eso que lamentablemente no se sabe mucho. Pero hay gente que ha estado y sabe. Y de todas maneras se descubrió. Que nadie quería ir a la cárcel o nadie quería ser un condenado. Allá que también cuando cayó la RDA, Alemania Oriental, se destruyó casi todos los archivos secretos. Eran archivos expediente X, archivos secretos de lo que se hacía en la Alemania, en la RDA Alemania, que estaba gobernada por la Unión Soviética. Gran parte de los archivos se han quemado. No quería que nada se supiera. Simplemente querían que todos esos secretos que se vaya a la tumba y que nadie podía saber. Pero siempre cuando quedaba un 30%, la inteligencia del FBI, la CIA, todos esos investigadores y malos adelantes de la ciencia se han podido descubrir gran parte de la información que se encontraba escondida en la Unión Soviética, en la desaparecida Unión Soviética, ¿no? Han quedado materiales, cintas, a veces escondidas, pero se han quemado un 65% se destruyó el material. Los soviéticos no querían que se supieran esto. En realidad, pero los experimentos que se hacían en la Unión Soviética eran como algo diabólico. Incluso antes estaba prohibido mostrar esos videos. Lo llaman como documentales prohibidos, porque los secretos de la Unión Soviética que se descubrieron eran simplemente atroces. Experimentos con animales, eran satánicos, experimentos con animales, que le cortaban la cabeza al animal, le ponían sangre, a revivir a la persona, una especie de zombie, ¿no? Cómo hacer para revivir a otra persona, para burlar la muerte, cómo crear armas radiactivas, químicas, los probaban en animales, ver cómo se moría. Entonces todo era un secreto, no es soviética. Eso era prohibido porque era algo inmoral, pues. Crear un perro con 2 cabezas, por ejemplo, lo cosían y le daban la vida a 2 perros con 2 cabezas. Habían 2 perros con 2 cabezas, era algo inmoral. Incluso una persona dijo, no me enseñe ese perro, no quiero ver ese perro. Y le prohíbo que haga esos experimentos. Habían hecho experimentos con animales que le devolvían la vida a través de aparatos complejos. Le hacían bombear la sangre, el corazón a un cadáver, y el cadáver volvía a la vida. No solamente se hablaba de un perro, sino se hablaba de un ser humano. Eran secretos de la Unión Soviética. Pero los norteamericanos sí llegaron a enterarse de esto y se clasificaron como archivos secretos. Hay una parte allá en los Estados Unidos que se dedican a estas cosas, pero son archivos secretos. Lo que pasa es que los americanos tienen que dedicarse a eso porque tiene que ser un país poderoso. Esto obliga a que la gente se meta en cosas que son cosas espiritualistas, parapsicológicas, entes, almas, brujería, hechicería, crear armamento nuclear y todas esas cosas, y todas esas desviaciones. Entonces cuando se trata de un gobierno la cual tiene que gobernar una nación, un mundo, tienes que meterte a todo, pues, y tienes que jugar sucio. Tú sabes que la Unión Soviética se está metiendo a cosas paranormales, a la parapsicología, a crear una guerra parapsicológica, pero Estados Unidos tiene que hacer lo mismo, tiene que ser un país poderoso. Porque esta cosa de la parapsicología dice que incluso ha sido plasmado en el cine, dice que han muerto gente, les hacían ver, o si no, le traían alucinaciones, les decían ver fantasmas, la gente se asustaba, o mediante telepatía le dominaba la mente, o le metía ese pensamiento, mátate, el soldado agarraba con su arma y se mataba, y así ha pasado un montón de veces. Era una guerra, pero esa guerra no es común, que yo haya averiguado, no es común.
pero ha sucedido. Entonces, allá en los Estados Unidos de América siempre hay unos organismos que trabajan en esa área. Ellos tienen que ser un país poderoso. Tienes la Unión Soviética que te está compitiendo, que te está pisando los talones, así que esa gente, pero no es en gran cantidad, es poco, que se dedica a estas cosas. Y ganan un montón de dinero, más que un civil. Hasta que nosotros vamos a un mercado a ser ayudante ahí, nos matamos trabajando ahí y ganamos simplemente nuestro sueldo. Miren, pues hay esa gente que se mete a experimentos así, no convencionales, experimentos así parapsicológicos, de brujería, hechicería, almas perdidas y todas esas cosas, ganan un montón de plata. Así de simple. El mismo CIA, FBI, buscan casos que son insólitos. Si vos busquen ahí en Cale Mágico casos insólitos, son los americanos donde están, no tienen que ir a la Unión Soviética, sino que tienen que ir a los campos de Luisiana, Dakota del Norte, del Sur, Carolina del Norte, o la parte dentro de los Estados Unidos, donde son bosques, todo. Dice que todo de las almas y los eventos parapsicológicos son ciertos. Y el FBI y la CIA buscan continuamente ese tipo de eventos, porque Estados Unidos también tiene así bosques, lugares donde ya ha pasado. Por ejemplo, muchas de las cosas que sacan en Estados Unidos no que vayan a ser que fantasía, sino que es realidad. Por ejemplo, historias de la cripta, la familia Monster, esa famosa serie. Todo eso viene de investigaciones que se estaba haciendo ya, que se hacen en los Estados Unidos, la CIA, FBI y toda esa gente ahí que se dedicaba a descubrir misterios. Expediente X, por ejemplo, contacto con los extraterrestres, contacto con el misterio. Han sacado en parte los secretos de la Unión Soviética y ellos se han dedicado a buscar eso. Es que hay norteamericanos que se buscan eso, secretos, misterio, almas perdidas, profanación de tumba, el vampirismo, lo gótico, todos buscan ellos. Hay gente que especializada que trabaja así también, en Estados Unidos también. Y la cosa es que ellos no pueden descuidar eso, pues, porque hay una especie de, aunque ya la Guerra Fría ha acabado, pero hay una especie así de rivalidad, así que uno no puede quedarse. Si se sabe que la Unión Soviética está averiguando, está invocando espíritus, almas perdidas y eso, entonces los americanos tienen que hacer eso siempre, porque si no, vamos a ver una persona. Si no, se quedan, pues. Además, ya hablé mucho, ya hablé bastante. ¿Quién es esta persona? Ay, ¿quién eres tú? Hola, una amistosa. No está nadie bien, yo le mandé Tigiri, acá mensajes a tigiri. estos, ahí no han venido. Eso sí, ahora que me han quitado el espacio, ¿no? La verdad que yo no sé cómo se hace esto, ¿no? Bueno, amigos, la verdad que ya les comenté todo lo que quería saber. La gente acá que no me escribe nada, entonces eso me hace pensar de que ya pues están satisfechos con lo que yo estoy hablando, ¿no? Así que ya paso a retirarme. Ya mañana, otro día les voy a seguir haciendo live. Ojalá que vinieran estos amigos para que hagan un comentario, pero acá no viene nadie. Ya, estamos No se preocupe por con eso, media y estos. la gente por ahí llega. Bueno, No amigos, se, un gusto de haberlos no se, visto. La próxima voy a hacer live de repente mañana, a ver si viene más gente, ¿ok? Nos estamos no viendo. se, no se retire. Imagínese, yo tengo tanto tiempo en la plataforma y tampoco nadie me llega.